Tenemos aquí el router marca Mercusys modelo AC1200. Se trata de un router de 2 bandas con puerto gigabit de gama de entrada, pensado para conexiones de fibra, aunque también funciona con conexiones más lentas. Por si no conoces mucho sobre esto, las 2 bandas son de 2.4 GHz, con una velocidad máxima de 300 megas teóricamente, que en la práctica no es tanto así realmente. Ya lo veremos con las pruebas. Y la otra banda de 5 GHz, para conexiones más rápida de fibra, que en este router marca que manda 867 megas máximos de velocidad. El doble banda ya estaría siendo un estándar actualmente. Algo interesante de este router es que tiene la tecnología llamada MU-MIMO, que vino con Wi-Fi 5. Que permite conectarse el router a diferentes dispositivos a la vez, estableciendo varias líneas de conexión. Que antes la conexión debía esperar turnándose la respuesta del router, con una sola onda de frecuencia para varios dispositivos. Con el MU-MIMO tendremos un mejor rendimiento, más rápido y eficiente de la conexión, que esto debería mejorar la latencia. Tiene la tecnología de seguridad hasta la WPA3. Tiene un diseño muy moderno. La verdad me gusta cómo se ve. Parece una nave imperial de Star Wars. Trae 4 antenas grandes con una potencia de 5 dB y cada una, que no está mal. Es importante fijarse en la potencia de las antenas y no dejarse engañar por el tamaño. Haré pruebas de la distancia de alcance más adelante. Tiene 2 modos. El modo router normal y el modo de punto de acceso para conectar un router con otro por medio de un cable Ethernet. Tiene 3 puertos. Un puerto 1 Gigabit y 2 puertos LAN Gigabit. Esto es importante para las conexiones de más de 100 megabits de Internet porque los puertos anteriores dan hasta esa velocidad, 100 megabits. Mientras que los Gigabit dan hasta 1000 megabits. En conclusión, si tienes una conexión de más de 100 megas de Internet, necesitas un puerto Gigabit. Aquí lo instalé, el manual indica fácilmente cómo hacerlo, también dejo un video de cómo configurar un router Mercusys en la descripción. Lo único que cambia de uno de una sola banda con uno doble banda es esto. Que puedes emitir 2 señales de Wi-Fi con cada banda por separado para tú elegir a cuál de las 2 conectarte, que esta es la mejor configuración en mi opinión. O unificar las 2 bandas a una sola señal de Wi-Fi y que el router decida a cuál es mejor conectarse, según qué condiciones. Ya que no todos los dispositivos son compatibles con la banda de 5 GHz y el alcance de las bandas no es el mismo. Vamos a ver esto en las pruebas. Estoy aquí frente al router. Vamos a probar la diferencia de velocidad de las 2 bandas. Primero la de 2.4. Aunque teóricamente el máximo es de 300 megas, en la realidad la señal de estas bandas dan máximo alrededor de 50 megas máximo y puede ser incluso menos, esto es con todos los routers. Ahora con la banda de 5. Haciendo la prueba me está llegando a una velocidad de 300 megas. Estas velocidades puede disminuir de acuerdo a la cobertura de la distancia. Ahora probando la distancia de conexión. Con la banda de 5 GHz a aproximadamente 7 metros, con una pared de por medio da esta señal. Ahora a unos 12 metros, con unas 3 paredes y una esquina, la señal cae al mínimo incluso desconectándose a veces. Pero es algo relativamente normal de esta banda, porque la banda de 5 GHz no es de mucho alcance tampoco. Con un router más costoso tal vez podría dar un poco más de alcance, que también depende de interferencia de las estructuras y la ubicación del router. Ahora con la banda de 2.4. En el mismo lugar llega mejor la señal, quedando entre medio y bien. Esta banda tiene mejor alcance. Pero a costa de estar limitada la velocidad hasta 50 megas, que sigue siendo una buena velocidad. Bueno, creo que fue bastante completa esta revisión, espero te haya gustado.